En este vídeo vamos a repasar el proceso de creación de un report, desde el diseño del dataset, desde el diseño de los data items que van a intervenir en el report, como al diseño visual de la capa de diseño propiamente dicha, RDLC, que será la que se muestre al usuario cuando utilice el report, cuando lo imprima o genere un PDF con él o lo que estime necesario. Por tanto, vamos allá. Lo primero que hacemos es crear un nuevo archivo, ya que vamos a crear un nuevo objeto. Le ponemos el nombre que estimamos oportuno. En este caso, lo que vamos a hacer es un report de contabilidad, un report que lo que va a hacer es mostrar los movimientos contables del sistema agrupados por cuentas contables, de manera que es como una especie de resumen de los movimientos de contabilidad que hay en el sistema. Por tanto, creamos el objeto, creamos el archivo, vamos a llamarlo campus mvp, por ejemplo, contab.report.al. Una vez que tenemos el archivo, ya podemos utilizar el snippet treport para crear el armazón o la estructura principal del report, treport. Y ya tenemos el armazón del report. Lo primero que hacemos, como siempre, es asignarle el número al objeto, que es el 50100. Le asignamos un nombre a dicho objeto, campus mvp-mobs contables, y establecemos las propiedades principales del report, del objeto en sí. Como queremos que este report sí sea accesible desde el cliente de Business Central, si dejamos las propiedades de Application Area y Use Category establecidas para que se pueda utilizar, para que se pueda lanzar el report desde el propio cliente. No vamos a lanzarlo por código ni vamos a crear una acción que lance el report desde un sitio en concreto, sino que queremos que sea accesible desde el menú principal, desde la búsqueda. Como vamos a hacer un report de tipo RDLC, lo que establecemos es que default layout va a ser RDLC, y lo que podemos establecer ya también es la ruta del archivo RDL, que es donde va a estar el diseño visual, digamos, del report. Por tanto, establecemos la propiedad RDLC layout y ponemos una ruta relativa del proyecto donde queremos que se genere el archivo automáticamente. Ponemos punto barra, por ejemplo, y establecemos el nombre, campus mvp moscontables.rdl. Ahí es donde se nos va a generar el archivo. Y finalmente ponemos el caption propiamente con el que se va a llamar al report desde el cliente de Business Central. En este caso podemos ponerle campus mvp-movimientos contables. Una cosa un poquito más descriptiva. Estas serían las propiedades principales del report en sí, del objeto globalmente. Ya pasamos a definir cuáles son los data items que van a intervenir en el dataset, es decir, qué tablas van a componer el dataset, el conjunto de datos que va a llegar a la capa de diseño para mostrar la información de dicho dataset. El principal, evidentemente, va a ser el plan contable, ya que lo que queremos es mostrar los movimientos contables basándonos en el maestro, que es el plan contable. Entonces, el data item principal de donde colgarán el resto de data items, pues va a ser el plan contable, las cuentas contables, que se corresponden con la tabla GL-Econ. Y ya tenemos establecido cuál es la tabla principal. A continuación podríamos ponernos a definir cuáles son las columnas que queremos que se utilicen. Pero me gusta hacerlo primero porque para mí es una cosa muy importante y un sitio donde se puede caer o se puede incurrir en errores. A mí me gusta establecer desde el primer momento la relación entre los distintos data items, y una vez que tengo ya creada ese vínculo entre los distintos data items, entre las distintas tablas que van a intervenir en el report, es cuando ya entro un poquito más en detalle de seleccionar los campos y las columnas que van a intervenir. Por tanto, yo lo que haría a continuación sería crear el segundo data item que quiero que intervenga en el report. Y en este caso sería pues los movimientos contables. Hemos incluido inicialmente las cuentas contables del plan contable del sistema, pues ahora vamos a añadir los movimientos contables, que es el detalle que cuelga, entre comillas, del plan contable. Data item, la tabla en cuestión es GL entry, movimiento contable. Vamos a quitar esto. Y una vez que tenemos los dos data items, uno indentado dentro de otro, lo que tenemos que hacer a continuación es indicar cuál es la relación entre dichas tablas. Y para ello, en el data item hijo, entre comillas, establecemos cuál es la relación con el padre, ¿no? Con el predecesor. En este caso, lo primero que hacemos es indicar cuál es el predecesor, data item link reference, igual, y indicamos que el predecesor es GL account. Y una vez que hemos dicho cuál es el predecesor con el que nos vamos a relacionar, indicamos cuál es la relación entre ambas tablas. En este caso, entre la tabla cuenta contable y la tabla movimiento contable, la relación es que en la tabla movimiento contable hay un campo que es número de cuenta contable que se relaciona o que debe ser igual al campo número de la tabla cuenta contable. Visto por escrito, que queda más claro, sería pues utilizando la propiedad data item link igual al campo glCount number de esta tabla hija debe ser igual al campo field number de la tabla padre. Por tanto, aquí lo que estamos diciendo es, este data item hijo glEntry, movimiento contable, se va a vincular o relacionar con el data item padre, que es glCount, cuenta contable, por medio de la relación que el campo número de cuenta contable sea igual al campo number, ya que esta parte de aquí de la derecha, el campo number se refiere al data item superior, ¿vale? Una vez que tenemos esto y aparentemente está todo correcto, sí podemos empezar un poco por ejemplo, a meter ya campos de cada uno de los data items, de cada una de las tablas.
Si nos vamos a la tabla principal y utilizando, por ejemplo, el snippet de column, podemos ir indicando los campos que sabemos que vamos a necesitar mostrar en el diseño o que pensamos que podrían ser útiles para el usuario. El primero que se me ocurre es el campo clave, evidentemente, que es el campo number. Otro que se me ocurre que puede ser útil es el campo name, que es el campo nombre de la cuenta contable. Y luego a nivel de detalle, a nivel de movimiento contable, pues por ejemplo, inicialmente se me ocurre una columna, un campo que podría ser útil en el detalle de los movimientos contables, pues sería la fecha del movimiento contable, que es posting date, fecha de registro. Y podríamos añadir alguno más, un par de ellos más. Por ejemplo, podremos añadir el campo descripción del movimiento contable. Podemos añadir el campo importe, evidentemente, importe del movimiento contable. Incluso podríamos añadir el campo número documento, que sabemos que es un campo que es obligatorio a la hora de introducir un asiento contable o un movimiento contable. Document number. Y ya tenemos unos cuantos campos introducidos. Tenemos dos campos en el data item principal, el campo del número de la cuenta y el campo del nombre de la cuenta. Y a nivel de detalle, a nivel de movimiento contable, tenemos ya la fecha del movimiento contable, la descripción del movimiento contable, el importe y el número de documento. Vamos a partir de este conjunto de campos y vamos a ir trabajando con ellos. En este punto, si compilamos el proyecto con control mayúscula B, como siempre, lo que veremos es que se nos genera automáticamente el archivo RDL. Lo tenemos ya aquí a la izquierda, se nos ha añadido al proyecto, y si miramos el contenido de dicho archivo, pues vemos que lo que tiene es un fichero o un archivo con una especificación en un lenguaje en concreto, la especificación RDLC, que es donde van a ir cayendo las definiciones que nosotros hagamos visualmente en el editor de la capa de diseño. Lo que sí podemos ver abajo del todo es que está el dataset que se va a generar con los campos que nosotros hemos indicado en los data items, que son estos 7 campos. 2 del data item de la cuenta contable y otros 5 que se corresponden con el data item del movimiento contable, del detalle. Por tanto, una vez que tenemos esto, podemos empezar ya a diseñar un poco lo que es el informe, lo que es el repo. Cogemos el archivo RDL y tenemos dos opciones: abrir el diseñador de informes, el SQL Report Builder, y abrir el archivo desde allí, o más fácil desde aquí, con botón derecho, decir abrir externamente. El sistema busca la aplicación asociada a esa extensión y nos abre el programa asociado, en este caso el SQL Report Builder. Una vez que estamos aquí y tenemos el editor visual, el editor gráfico, digamos, del report, pues ya podemos empezar a diseñar cómo queremos que aparezcan los datos para el usuario en este report en concreto. Para ello, lo primero que podemos ver, por ejemplo, aquí a la izquierda, vemos que efectivamente nos llega el dataset que nosotros hemos diseñado por medio de los data items. Es decir, nos llega una tabla, un dataset, un conjunto de datos con 7 columnas. Los 2 primeros de la cuenta contable, los otros 5 campos del movimiento contable. Una vez que vemos que el enlace de datos es correcto y por tanto, en teoría, sí van a llegar los datos correctamente conforme lo hemos diseñado, podemos empezar a mostrar los campos. En este caso, por el tipo de informe que es, lo ideal es utilizar un objeto o un control que muestre los datos de manera tabulada. Para ello nos vamos aquí arriba en insertar, tenemos todos los controles que podemos utilizar y vamos a utilizar la tabla. Decimos insertar tabla y indicamos en el cuerpo del report que queremos utilizar ese control. Antes de seguir trabajando con el control, vamos a establecer las propiedades del diseño, las propiedades del report generales. Nos vamos aquí, botón derecho sobre el fondo, propiedades de informe, report properties, y establecemos que vamos a utilizar centímetros, que el informe no va a ser apaisado, va a ser en vertical, el tamaño del papel va a ser A4 y que podemos establecer los márgenes por defecto. Podemos decir que a la izquierda, por ejemplo, sean 2 centímetros, que a la derecha sea 1 y que arriba y abajo pues que sea 1 arriba y otro abajo. De manera que, aunque yo los controles los pegue totalmente a la izquierda o totalmente a la derecha, a la hora de imprimir se va a lanzar a la impresora con un margen a la izquierda y a la derecha que hemos especificado. Ya tenemos el control de la tabla, ya podemos indicar las columnas que queremos que aparezcan. De primeras, lo que vamos a hacer es incluir todas las columnas que tenemos en el dataset. Aquí mismo podemos seleccionar el campo number, el campo name, el campo posting date. Como nos faltan columnas, podemos añadir más columnas aquí, con el botón derecho, insertar columna a la derecha, el campo document number, el campo descripción y el campo amount, que es el importe del movimiento contable. Así tal cual, ya podríamos lanzar el report. Visualmente no va a ser muy atractivo, pero sí nos va a servir lanzarlo para comprobar que efectivamente los datos llegan correctamente a la capa de diseño. Guardamos el archivo y si nos vamos al proyecto de AL, a Visual Studio Code, vemos que el archivo RDL ha cambiado el contenido, evidentemente, porque hemos estado editándolo en el Report Builder, en el SQL Report Builder.
Y vemos que efectivamente aquí se han establecido ya una serie de propiedades, el tamaño de las columnas de la tabla, incluso algunos temas de formato, de fuente, los márgenes, qué campo va a cada celda, etcétera, etcétera. Todo esto que tenemos aquí en el lenguaje especificado RDLC, pues es lo que nosotros hemos ido diseñando con el editor del SQL Report Builder. Si lanzamos nuestro proyecto contra nuestra instancia de Business Central, veremos que ya el report debe estar accesible para que nosotros lo lancemos en el cliente y ya nos debe devolver un resultado. Vamos al buscador, ponemos por ejemplo Campus MVP Movimientos Contables, que es el nombre del caption que le hemos puesto al report, y si lo lanzamos vemos que efectivamente nos aparece por defecto la tabla cuenta y la tabla movimiento de contabilidad por si queremos filtrar. Si damos a vista previa nos va a devolver todo el contenido de todas las tablas, de las dos tablas, todos los registros de las dos tablas, de la tabla movimiento contable, de la tabla cuenta contable. Si ampliamos vemos que vienen todas las cuentas contables, pero claro, las cuentas que no tienen movimientos asociados, porque son cuentas de tipo mayor o simplemente porque no se han hecho movimientos sobre esas cuentas, no nos devuelve nada en la parte de la derecha, que es donde está la parte del detalle, ¿no? La parte del movimiento contable. Y sin embargo, si vamos avanzando páginas y llegamos a una cuenta que sí tenga movimientos, aquí por ejemplo la cuenta 3.1 mercaderías, que sí tiene bastantes movimientos, lo que sí nos encontramos es que la parte de la izquierda de la cuenta contable aparece duplicada para cada uno de los movimientos. Y en la parte de la derecha, que es el detalle de los movimientos contables, pues sí, cada uno tiene unos datos distintos. Aquí la fecha, pues 15, 16, 17, 18, cada uno tiene un importe, cada uno tiene una descripción, un número de documento distinto. Por tanto, esto no es demasiado claro ni es demasiado eficiente. Lo primero que se nos ocurre es agrupar los detalles, los movimientos contables por cuentas, de manera que no sea redundante ver una y otra vez el número de cuenta y el nombre de la cuenta. Aparte de mostrarlo de una manera un poquito más clara y un poquito más amigable, digamos, para el usuario. Así que nos vamos al proyecto, nos vamos a la capa RDL de nuevo, ya solo vamos a trabajar con esa capa, siempre y cuando vayamos a hacer temas de diseño. Y ahora lo que podemos ir haciendo es intentar evitar las redundancias, agrupando los datos que está devolviendo el dataset a la capa de diseño. Para ello, sobre la línea de detalle, que es la que está indicada aquí con las 3 rayitas en el encabezado de la fila, sobre esta fila lo que hacemos es añadir un grupo. Añadir grupo, parent group, indicando sobre qué campo queremos agrupar. En este caso, como lo que queremos agrupar por cuenta contable, pues el campo clave es number. Indicamos que añada un encabezado de grupo y un pie de grupo, después veremos para qué. Y a continuación lo que tenemos es la línea de detalle, la fila de detalle, y aquí a la izquierda podemos ver, por ejemplo, que se ha creado una especie de corchete, que es lo que nos simboliza el agrupamiento. La línea de detalle son las que tienen las 3 líneas y el encabezado del corchete y el pie del corchete nos indica el encabezado del grupo y el pie del grupo. De manera que lo que esté en esta fila de encabezado de grupo solo se va a repetir una vez por cada grupo y lo mismo con el pie. Mientras que aquí en la fila de detalle pues van a ir cada uno de los detalles que están dentro de cada grupo. La columna principal que nos ha creado la podemos eliminar, pues no la vamos a utilizar. Y lo que podemos hacer es llevarnos los campos redundantes que solo necesitamos que se muestren una vez por cada grupo, llevárnoslos al encabezado. Campo number, control X, control V, control X, control V. Y ahora que ya están en el encabezado veremos que no se va a repetir por cada movimiento, sino que solo van a aparecer una vez en cada cuenta contable, una vez en cada grupo. Si guardamos el report y lanzamos contra la instancia de Business Central el proyecto para que podamos ver las modificaciones del diseño, veremos que lo que a continuación nos va a mostrar es algo un poquito más claro. En las filas, en las cuentas contables que no tienen movimientos van a seguir apareciendo exactamente igual que antes, ahí no hay ninguna diferencia, que son estas primeras de aquí. Pero cuando lleguemos a la cuenta 331, pues ya vemos que en la parte de mercaderías, es decir, los datos de la cuenta contable solo aparecen una vez. Y a continuación lo que nos está mostrando de manera indentada es el detalle de movimientos relacionados con esa cuenta contable. Vamos a seguir mejorando la visibilidad o el diseño del report. Lo siguiente que se me ocurre es, por ejemplo, que todas estas cuentas que no tienen detalle no se muestren. No tiene sentido, a menos que los requisitos se nos especifique que sea así, porque se quiera saber cuáles son las cuentas que hay, aunque no tengan movimientos, pero normalmente en un informe de movimientos lo que se quiere ver son solo las cuentas que tienen movimiento. Entonces lo primero que podemos hacer es modificar el informe, el report, para que solo aparezcan las cuentas contables que tienen movimiento realmente, y luego podemos mejorar un poco la visibilidad. Pues por ejemplo hay muchísimo grid aquí, muchísimo borde que no sirve para nada. Pues vamos a establecer los bordes solo en las celdas que nos sirva para algo, que no sea clarificador tener un borde puesto. Nos vamos al proyecto de nuevo, abrimos el Report Builder y vamos a hacer lo de los bordes, por ejemplo. Vamos a coger aquí y seleccionamos todas las celdas de la tabla y le decimos con esta propiedad que no queremos que aparezcan bordes. Las líneas que dividen las celdas están punteadas, eso indica que no hay borde ahora mismo.
Vamos a dejar el borde en la línea de detalle, en los campos de detalle, por ejemplo estos de aquí, y aquí lo que hacemos es seleccionamos esas celdas y decimos que queremos todos los bordes, de manera que solo van a aparecer los bordes en esas líneas. Y luego con respecto a que no queremos que se muestren las cuentas contables que no tengan movimiento, eso se puede hacer por medio de una propiedad del data item, que es que solo se itere por él si tiene detalle. Esa propiedad es del data item principal y sería la propiedad print only if detail y la establecemos a true. Esta propiedad lo que dice es solo imprime este data item, solo recorre este data item si hay un detalle asociado. Es decir, si no hay movimientos contables que cuelguen de este data item, que del registro de este data item, en este caso glcon, ni siquiera me iteres por él, ni siquiera devuelvas el valor de ese data item. Si lanzamos el report de nuevo, veremos ahora cuando lo ejecutemos cómo ha mejorado. En este caso, lanzamos el report y sin filtrar ni nada, vemos a continuación que lo que hace el report es que no nos muestra los data items vacíos, es decir, que no tenían detalle asociado. Ya el número de páginas ha bajado notablemente, hay que tener en cuenta que esto son tablas que tienen bastante registro normalmente, y directamente la primera cuenta que me muestra es la primera que tiene movimientos, la 3.1 mercaderías y todo el detalle de movimientos que tiene. También se puede observar que los bordes solo aparecen en los detalles, en la línea de tipo detalle, no aparecen en la de grupo, en la línea de encabezado de grupo, que son las líneas principales del data item principal, de la tabla maestra, digamos, de este report. Si buscamos más abajo, llegaremos a una cuenta contable distinta. Por ejemplo, aquí tenemos la cuenta 431, clientes nacionales, y el detalle de todos los movimientos que tiene esa cuenta. Vamos a hacer dos mejoras a continuación, que van a ser indentar un poco el data item de detalle, es decir, los datos del detalle de cada movimiento por debajo del encabezado de cada grupo, del encabezado de cada cuenta contable, para aprovechar un poco el espacio, que no quede tanto espacio aquí a la izquierda y sin embargo los datos no están apelotonados. Y también podemos mejorar un poco el tema de formato de datos. Por ejemplo, las fechas aparecen con la hora. Y realmente si es un campo que además sabemos que es un dato date, un campo fecha que no tiene hora asociada, pues no tiene mucho sentido. Vamos a mejorar el formato de ese campo para que solo muestre la fecha y los importes, en algunos casos donde solo hay un decimal, por ejemplo, en este caso 387,4, realmente en términos de contabilidad no es correcto, porque debería ser 387,40. Los céntimos no están apareciendo. Entonces vamos a modificar un poco el formato del campo numérico. Nos vamos al diseño del report y lo primero que vamos a hacer es eso, indentar las columnas para aprovechar un poco más el espacio del report. ¿Cómo se puede hacer? Pues bastante simple. Si lo que queremos es, por ejemplo, que la fecha aparezca justo debajo del nombre, quitamos de aquí y lo ponemos justo debajo. Esto lo podemos llevar un poquito a la izquierda, la descripción no lo podemos llevar a la izquierda y el importe no lo podríamos llevar. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente el campo de descripción estamos viendo que se está quedando corto, porque suele ser un literal de cierto tamaño y está pasando a ocupar varias líneas y la presentación no está siendo muy adecuada. Lo mismo ocurre con el nombre de la cuenta contable. El nombre de cada cuenta se está convirtiendo en dos líneas cuando en realidad aquí a la derecha hay mucho espacio. Pues lo que podemos hacer para resolver este tema es coger y combinar varias celdas, de manera similar a como se hace en Excel. Es decir, en vez de que el espacio que ocupe esta celda se limite a este trozo, pues seleccionamos toda esta parte de aquí y le decimos Merge Cells, combina celdas. De esta manera, el nombre ahora tiene todo este espacio. Como eran celdas que nos estaban ocupando, ahora vamos a aprovechar todo ese espacio. Y con la descripción podríamos hacer igual. Como la descripción necesita más espacio del que tiene, una opción, por ejemplo, sería combinar. En este caso no es necesario porque directamente podríamos quitar esta columna de aquí. Vamos a combinarlo y así lo hacemos de la misma manera que hemos hecho en el encabezado. Con eso ya tendríamos indentado el detalle un poco con el encabezado. Aunque hay cierta indentación en la presentación de los datos, ya tenemos más espacio aprovechado dentro del formato. Y también pues hemos resuelto el tema del espacio en determinados campos que son de cierto tamaño. A continuación vamos a resolver el tema del formato de la fecha y del formato numérico del importe. Cuando nosotros tenemos un control asociado a un dato, podemos ir un poco más al detalle de lo que hay dentro de ese control. Por ejemplo, nosotros aquí lo que hicimos fue directamente del dataset seleccionar cuál era el campo que queríamos mostrar. Eso se puede hacer directamente como hemos hecho, de una manera muy simple y rápida, pero también se puede hacer de la siguiente manera, que es situándonos sobre el control, botón derecho, expresión. Y en expresión lo que nos aparece es, digamos, una definición un poquito más detallada de lo que hay asociado a ese control. De manera que lo que hemos hecho con el desplegable ese anterior, podríamos hacerlo aquí directamente seleccionando de los campos que hay en el dataset. Pero es que además aquí podemos hacer más cosas. Podemos, por ejemplo, establecer una serie de modificaciones, podemos aplicar una serie de fórmulas o funciones que en este caso lo que nos van a permitir es mejorar el formato del campo que es tipo fecha. Como no queremos que aparezca la hora, pues vamos a indicar que queremos que se formatee o que se muestre la información como fecha corta. Para ello vamos a utilizar una función, formatDateTime,
Como se puede ver, hay muchas funciones asociadas a muchos tipos de datos, dependiendo de lo que queramos hacer en un momento dado. En este caso vamos a utilizar format datetime, nos situamos en el sitio en cuestión, podemos teclearlo manualmente, pero bueno, lo podemos seleccionar aquí haciendo doble clic y lo que vamos a decir, formatéame este campo en cuestión, que es el que tenemos vinculado, con la siguiente fórmula, dateFormat.shortDate. Con eso lo que le estamos diciendo es, muéstrame el contenido del campo postingDate, pero formatéamelo para que aparezca de la forma predefinida fecha corta. Le damos a OK. Ya no aparece directamente el nombre del campo, sino que aparece este texto, ex, que lo que nos está indicando es que hay una expresión. Si alguna vez nos encontramos un campo, un control en un informe que aparece esta expresión, este literal, y queremos saber qué es lo que hay detrás, pues botón derecho, expresión. Y aquí nos explican, pues mira, lo que hay es esto, que es que a este campo se le está aplicando una función de formateo de fecha. Que hemos visto que necesitamos mostrar siempre obligatoriamente el segundo decimal, lo que podemos hacer es aplicarle otra función. En este caso, lo que vamos a utilizar es la función formatNumber, que lo que hace es formatear valores numéricos y forzar un número de decimales. En este caso queremos que siempre aparezcan dos decimales, de manera que en vez de 382,4, pues aparezca 382,40. Le damos a OK. Lo que podemos hacer también es las columnas de importe, por buenas prácticas, siempre suelen alinearse a la derecha. Con la propiedad de aquí arriba, pues alineamos a la derecha el contenido de esa celda. Guardamos el RDLC, la definición, nos vamos a el proyecto y lanzamos de nuevo. Vamos a ver cómo va quedando y cuando lancemos el report vemos cómo queda. Lo lanzamos y veremos que visualmente pues va mejorando. Aquí tenemos que la columna de fecha ya solo aparece la fecha, que la descripción de cada movimiento contable tiene un tamaño adecuado, ya no se divide en varias líneas, que el importe siempre lleva dos decimales, que es lo adecuado cuando estamos hablando de campo tipo importe, y que además está alineado a la derecha, por lo que la claridad es mayor. En definitiva, que se está mejorando mucho la presentación del report. A nivel de líneas y a nivel de detalles, lo único que se me ocurre ya que podríamos hacer es ajustar los encabezados de cada columna para que caigan exactamente sobre sus correspondientes columnas. Y lo que podemos hacer a nivel de grupo es totalizar, añadir un total al final de cada grupo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que hacemos es irnos al diseño de nuevo y lo primero que vamos a hacer es colocar el encabezado de cada columna sobre su campo correspondiente. Para ello, lo que vamos a hacer es agregar una nueva línea de encabezado de grupo y sobre esa línea vamos a establecer las etiquetas de los encabezados de columna. Aquí decimos insertar una nueva fila, insert row, fuera del grupo para que no sea una línea de tipo detalle. Vemos que efectivamente se ha generado una segunda línea dentro del encabezado y aquí nos llevamos las etiquetas de las columnas. Y lo que podemos hacer también es empezar a jugar un poquito con el formato de la fuente. Por ejemplo, el encabezado de cada grupo, el dato de maestro de cada agrupación podemos ponerla en negrita, los encabezados podemos ponerlos subrayados, tanto de los datos de cabecera como de los datos de detalle. Y al final de cada grupo, que es esta línea de aquí, pues podríamos ponerle un borde final. Para ello, en vez de decirle todos los bordes, le decimos que solo queremos establecer el de abajo, el inferior. Y quedaría así. A continuación, lo que podemos hacer también, como he dicho, es añadir un total para cada grupo. ¿Y dónde iría el total? Puede ir en el encabezado o en el pie, pero lo normal, a mí me gusta ponerlo en el pie justo debajo de lo que se está sumando. Es decir, sería en este sitio. Y lo que haríamos sería sumar todos los importes de todos los detalles, de todos los movimientos contables que están dentro del grupo. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una fórmula, con la fórmula sum. Es decir, lo que vamos a hacer es sumar todos los importes del grupo. Y como lo vamos a hacer dentro del grupo, pues lo que va a hacer es sumar todos los movimientos del grupo. Es decir, si nos vamos a la expresión de esa celda, decimos queremos sumar el campo EMON, que es el campo importe. Vamos a OK. Y este campo lo que va a hacer es sumarnos todos los importes de todos los movimientos de un grupo. ¿Y por qué sabe que son los de un grupo? Porque esta celda está dentro de un grupo. Está en el pie del grupo. Entonces, esta celda se va a resetear cada vez que se cambie de grupo, cada vez que se cambie de cuenta contable. Así ya nos calcularía el total. Para prevenir un problema que se puede dar, que es que no aparezca el segundo decimal, pues volvemos a utilizar la fórmula de formatNumber, 2, forzamos que haya dos decimales siempre, OK, y ya lo tenemos preparado. Como es un total, vamos a ponerle un borde completo a esa celda para que aparezca recuadrada e incluso lo podemos poner en negrita. Y podemos también, para acabar de mejorarlo, incluir un texto que fuera total de la cuenta, dos puntos espacio, OK. Guardamos, nos vamos al proyecto y lanzamos contra la instancia de business central. Podremos comprobar si aparece correctamente. Cerramos la ventana anterior y cuando ya se acaba de lanzar, lo que podemos hacer es lanzar el report y si hacemos la vista previa y todo ha ido bien, vemos lo siguiente. Tenemos el encabezado, en negrita aparece
quizá no se perciba demasiado, pero en negrita está el nombre de la cuenta y el número, los datos del maestro, el data item principal. Los encabezados ahora sí están perfectamente alineados, cada uno con su columna. Y si nos vamos al pie del grupo, es decir, cuando terminen de mostrarse todos los movimientos de esta cuenta contable, veremos que aparecen totalizados. Total de la cuenta, 44.528,40. Que es el total de la suma de todos los movimientos contables de la cuenta 3.1. A continuación tenemos la cuenta proveedores nacionales, que también tiene sus movimientos, y aparecerán totalizados sin tener necesidad de meter código en ningún sitio para resetear ese contador. Menos 32.065,48. Por tanto, ya vemos que es bastante simple totalizar a nivel de grupo. Pero es que totalizar a nivel de informe sigue siendo igual de simple. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer de la siguiente manera. Creamos una nueva fila por debajo, fuera del grupo, que como ya estamos en el pie del grupo, lo que va a hacer es crearnos una fila totalmente fuera del grupo, no en el pie. Vemos que esta fila no está dentro del corchete y aquí si lo que hacemos es copiar exactamente lo que tenemos en la anterior y entramos dentro para comprobarlo, es decir, es un zoom del campo amount forzando el segundo decimal para que aparezca con el formato correcto. Aquí lo que vamos a tener es el total del informe. ¿Por qué? ¿Por qué el total del informe? Porque está fuera del grupo y aquí sí está sumando todos los movimientos de todas las cuentas contables que se están mostrando. Vamos a mostrarlo. Y aquí vamos a poner un texto que indique claramente que es el total de todo el informe. Entonces nos vamos a la propiedad de expresión y decimos total del informe. Espacio, ok. Incluso para más claridad podemos meter una fila en blanco en medio para que no aparezcan tan pegados. Así. Y aquí quitamos todos los bordes y aquí ponemos los bordes entre estas dos celdas. De manera que si guardamos de nuevo, echamos un vistazo al RDLC y vemos todo lo que tiene detrás, ya tiene bastante contenido de todo lo que hemos ido modificando y lanzamos el proyecto de nuevo contra la instancia, vemos que efectivamente ahora ya va a aparecer totalizado para todo el informe, para todos los movimientos de todas las cuentas contables del informe. Y cuando lanzamos el informe tenemos como estaba antes, es decir, con todas las filas por cada grupo. Ya solo son 66 páginas, por cierto, antes eran muchas más. Aquí aparecen varias totalizaciones porque hay varias cuentas que no tienen demasiados movimientos. Y si nos vamos al final del informe, control fin, por ejemplo, aquí tenemos el total. Total de la cuenta, menos 224.417,70, de la última cuenta que se estaba mostrando, y total del informe cero. Ojo, ¿por qué sale total del informe cero? Porque en contabilidad los saldos siempre tienen que estar compensados. Es decir, para cada importe positivo en contabilidad tiene que haber un importe negativo. El dinero siempre va de un sitio a otro sitio. Siempre tiene un origen y siempre tiene un destino. No aparece de la nada ni va a la nada. Por eso el total del informe no sale a cero. ¿Para qué nos sirve este total a cero? Pues nos sirve para comprobar que efectivamente la contabilidad está cuadrada, que no hay descuadres y que no hay importes positivos sin un negativo o negativos sin un positivo. Ajustes ya que nos quedarían o que se me ocurren que podríamos hacer. Bueno, pues cuando hemos lanzado el report anteriormente, hemos visto que no se nos están proponiendo campos de filtrado, sino que directamente nos aparece la tabla cuenta, nos aparece la tabla movimiento contabilidad y no se nos están proponiendo campos de filtrado. Aunque el usuario puede añadir de todos los campos que hay en la tabla, pues seleccionar el que le interese. Pues lo que vamos a hacer es proponer campos de filtrado. Los campos principales de cada data item, de cada tabla, vamos a proponerlos para que el usuario los tenga a mano para poder filtrar. Y lo que podemos hacer también es, en términos de diseño, pues añadir un encabezado y un pie para el report. Nos vamos al proyecto en AL y en el archivo AL, en cada uno de los data items que componen el report, vamos a indicar cuáles son los request filter fields, es decir, qué campos queremos que se propongan para filtrado. Y en el caso del data item principal, pues sería el campo número de cuenta y también podría ser el campo name. Mientras que en la tabla de movimientos contables, los campos podrían ser la fecha y también podría ser el número de documento, document number y la descripción. Cuando lancemos el report después veremos que se nos proponen esos campos para filtrar por defecto. Y ahora a continuación vamos a añadir el encabezado y pie de documento. Situándonos sobre el documento en sí y sobre el fondo, vemos que tenemos la opción de añadir un encabezado de página y un pie de página. Tanto el encabezado como el pie se imprimen en todas las páginas. Entonces es muy común utilizar el encabezado, por ejemplo, pues para insertar un título para el informe. Cogemos un control de tipo textbox. Aquí podemos ponerle un título al informe. Campus MVP, movimientos contables. Le podemos dar un poco más de tamaño y podemos pues jugar un poco con el formato. Como es un encabezado, pues puede poner negrita. Adicionalmente, bueno, si quisiéramos poner el logo de la empresa, pues podríamos poner un control de tipo imagen y podemos vincularlo con una imagen de la base de datos o lo que sea. Y en el pie, pues lo que podemos hacer, por ejemplo, es poner un pie de página, normalmente suelen ser más pequeñitos, y poner, por ejemplo, el número de página. Ponemos aquí un control text box centrado. Podemos decirle que nos muestre el número de página, incluso el total de páginas que tiene el report.
Para ello nos vamos a expresión de este control. De manera análoga como hemos hecho antes en los controles de la tabla, podemos utilizar una función, en este caso una función del sistema que nos dice el número de página, page number. Pero si queremos hacerlo un poquito más elaborado, podemos decir página 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, etcétera, etcétera. Eso se hace de esta manera. Ponemos un literal, página, comillas, concatenamos con el operador ampersand, página tal, concatenamos de comillas y el total de páginas. En este caso tenemos aquí esta función del sistema que es total page, que nos dice el número total de páginas que tenía el informe. Esto es algo que con Business Central, con la capa de diseño RDL, es bastante fácil de conseguir, como podéis ver. Le damos a OK, lo ponemos así que coja de parte a parte. Como está centrado el contenido, pues nos va a aparecer en el centro. Incluso podemos poner una pequeña línea que separe el pie del cuerpo del report. Podemos poner cursiva, podemos ponerlo un tamaño un poquito más pequeño, porque normalmente es información adicional que no queremos que coja tanta importancia. Si guardamos el report tal cual está y una vez más lanzamos contra la instancia, podremos comprobar esas modificaciones que hemos hecho. Por un lado, los campos que se proponen para filtrado y por otro, las modificaciones de diseño del encabezado que hemos añadido y del pie que hemos añadido. Lanzamos nuestro report y vemos por lo pronto que efectivamente para la tabla cuenta ya nos propone los campos principales número y nombre, y para la tabla movimiento contabilidad pues ya nos propone fecha de registro, número de documento y descripción. No nos obliga a utilizarlo, pero al usuario ya le está facilitando un poco el filtrado, porque ya no es necesario que se vaya aquí, se ponga a buscar entre todos los campos que están ordenados alfabéticamente cuál es el campo que le interesa. Lo que hemos hecho es proponer los más comunes para un filtrado, de manera que incluso si queremos hacer una prueba filtrando aquí, 3000 mercaderías, que sabemos que tiene un montón de movimientos, filtrando por este campo y damos a vista previa, vemos que solo nos van a aparecer los movimientos de esa cuenta contable, solo nos va a aparecer esa cuenta contable y sus movimientos asociados. Vamos a ampliar, ya vemos que el report solo tiene 18 páginas. Nos aparece el encabezado que hemos puesto en la cabecera de página, el encabezado de página. Solo nos va a aparecer la cuenta 3.1. El encabezado aparece en todas las páginas y si nos fijamos en el pie nos aparece página 2 de 18, 3 de 18, 4 de 18, es decir, nos está indicando cuántas páginas tiene el informe y por qué página vamos, que es algo que Dynamics Nav y en Navis no era nada fácil de conseguir, por no decir que no se podía. Y en este tipo de diseños RDLC es bastante simple, como se puede comprobar. El total de la cuenta es 44.528,40 y como es la única cuenta que se está mostrando porque es la que hemos filtrado, pues el total del informe coincide con el total de la cuenta en cuestión. Por tanto, nos ha quedado mucho más claro, mucho más cómodo para utilizar por parte del usuario. Con él puede generar un PDF, puede enviarlo por correo electrónico, se pueden hacer muchas cosas ya con el informe.